Bien, vamos a la economía. El índice mensual de actividad económica, IMASEC, enero, creció un 3,9% si se compara con el mismo mes del año anterior, superando largamente las expectativas que había en torno al crecimiento en Chile. Queremos analizar estas cifras. Estamos con el analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, hola Patricia, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, ¿te sorprendió la cifra? 3,9, bueno, a lo más daban como un 3,5. Sí, bueno, es una cifra que es bastante alentadora, esperábamos efectivamente, creo que el último periodo de tiempo nos ha ido sorprendiendo la cifra económica, esperábamos un IPC, ¿no es cierto?, el mes pasado un poquito más bajo, y también esperábamos un IMASEC también bajo, pero en este caso ya hablamos de una buena noticia. Hablamos de un IPC de un 3,9, que, ojo, como muy bien tú lo decías, esto es comparación con el año pasado. Teníamos dos lecturas que hay que hacer con respecto a este IMASEC. Principalmente hablamos de un IMASEC que habla de una economía con una reactivación mucho más marcada, y por otro lado que la tasa de comparación que estamos teniendo con el año anterior era muy mala. Hablamos de IMASEC del año pasado, de enero del año 2017, de un 1,7%. Entonces, obviamente, teníamos principalmente un sector construcción, un sector comercio, un sector servicio, en paralelo también con el sector minero muy alicaído, y de hecho debemos esperar también una cifra muy potente en torno al 4 y el 5%, inclusive en el mes de febrero. Hasta el 6 podría ser. Hasta el 6, porque efectivamente tenemos, por ejemplo, la huelga, ¿no es cierto?, de la minera escondida durante todo el mes de febrero, que prácticamente lo que hizo fue raptar el crecimiento que podríamos haber tenido durante el año 2017 en el primer trimestre a causa de este factor minero. En términos generales, ¿con qué nos tenemos que guiar? A ver, ¿se está reactivando la economía o no? Porque, claro, algunos dicen, no, pero es que mira, esto es por la base de comparación nomás. No, mira, esto es porque la minería el año pasado, por esta paralización de escondida. ¿Qué es la verdad? La verdad es que tenemos, esto viene compuesto por varios elementos, pero tenemos principalmente dos constructos principales. Principalmente la reactivación económica, que habla, ¿no es cierto?, de una reactivación con una celeridad bastante superior a la que esperábamos. Hay reactivación. Sí hay reactivación, porque lo vemos, cuando divulgamos la información nos damos cuenta que lo que está pasando principalmente en el término no minero, también el comercio y servicios y la industria manufacturera también se ha ido recuperando. Por ende hablamos también que hay una mejor en ese caso, una mejor activación. Y por otro lado tenemos que la comparación efectivamente es muy mala. Fue el mismo síntoma que tuvimos también años anteriores, cuando teníamos muy buenas cifras de rendimiento en años anteriores. Por ende tuvimos ciertos meses que prácticamente los últimos 6 o 7 meses del primer gobierno del presidente Piñera también hablaban de un crecimiento muy precario, porque obviamente hablábamos de estas muy buenas cifras comparadas con crecimientos más alicaídos. Entonces son estos dos conductos. Por un lado es la comparación del año anterior para poder comparar peras con peras, el mismo mes, la misma época estival, la misma cantidad de días, y en forma paralela también le tenemos que adicionar que tenemos este otro elemento, que es, ¿no es cierto?, lo que vemos con respecto a la activación, ¿no es cierto?, de la actividad económica propiamente. Considerando ese punto, que la base de comparación no es buena, es baja, ¿se puede ser optimista respecto a lo que se viene hacia adelante, estas buenas cifras de inicio del 2018? ¿Se puede proyectar hacia adelante como algo que se va a sostener en el tiempo? Sí, de hecho tenemos ya que hay muchos analistas económicos que también ya están empezando a proyectarla y a mejorar la proyección de crecimiento anual. Hay que ver que siempre durante el desarrollo del mismo año vamos viendo cómo se va moviendo esta cifra hacia arriba o hacia abajo en función de estos comportamientos. Lamentablemente va ajustando las proyecciones. Exactamente. De hecho, por ejemplo, algunas entidades ya están empezando a manejar y están subiendo inclusive un crecimiento en torno al 4 o al 4,2%, los más optimistas del crecimiento anual. ¿Por qué pasa esto? Insisto, tenemos una mala tasa de comparación anual, pero también tenemos que hay otras variables de la economía. No hay que olvidar que la economía es una ciencia social, por ende son varios factores. Primero tenemos el optimismo del empresariado, que apunta a una rehabilitación con fuerza. Tenemos que también la economía, las mismas personas dicen voy a tener mejores condiciones de trabajo o voy a tener una mejor remuneración, que eso también va activando la economía. Y por otro lado tenemos una tasa comparativa bastante baja y tenemos también un peso del cobre que ha estado bastante más alto de lo que esperábamos en sus principios o las primeras predicciones que teníamos de este año. Yo preguntaba sobre qué tan optimista se puede ser, considerando también las palabras del mismo presidente del Banco Central, que decía que había una cierta de riesgo de inacción, es decir, que se dé la sensación de que está garantizado el crecimiento y por lo tanto no se tomen todas las decisiones necesarias para que se sostenga en el tiempo esta recuperación. Sí, bueno,
son ricos que corremos, y también un poco lo que hace ahí el presidente del Banco Central es llamar ¿no es cierto?, al ocuparse y no solamente quedarse viendo estas buenas cifras, pero tenemos, ¿no es cierto?, nuevamente este tema de la economía, esta ciencia social, en donde también nos damos cuenta que las percepciones y las expectativas son mejores, tenemos mejores niveles de confianza y mayor nivel de certeza. Una de las cosas que nos había afectado importantemente el crecimiento era, ¿no es cierto?, esta serie de reformas estructurales que habíamos sufrido durante el gobierno del presidente Bachelet, de reformas tributarias, ¿no es cierto?, de reformas laborales que a la larga estaban cambiando, ¿no es cierto?, el escenario mediante el cual estaban las empresas trabajando, y eso generaba, por un lado, también una suerte de... el ministro de Hacienda no es tan así, sino que tiene que ver más bien con la situación internacional. No, porque cuando vemos que el mundo creció bastante más de lo que había crecido Chile en el periodo de la presidenta Bachelet, que vemos que el último cuatrienio es el más bajo después de la crisis del 82, tenemos que darnos cuenta que también hay factores internos que son autoprovocados. Y una cosa que es clara, las reformas de alguna manera sí impactan el crecimiento, y es una cosa también tendremos que haber también tomado como una realidad. Si bien fueron más profundas estos impactos, pero sí obviamente impactan. Entonces, cuando vemos que del resto de la economía, del resto de la economía emergentes, como el caso de la economía latinoamericana, a excepción de Venezuela, tuvieron un crecimiento más o menos fuerte, y nosotros también estábamos dentro de ese mismo barco, y no lo hicimos porque esto ya no se puede simplemente atribuir a factores externos de la economía, como sí fue al principio, ¿no es cierto?, del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando hablábamos del año 2015, 2016, que teníamos, 2014, 2015, teníamos cifras, ¿no es cierto?, también bastante decaídas en términos internacionales. La economía tiene también su arista política, sin duda, y cada uno evaluará en base a sus percepciones, convicciones, quién lo ha hecho mejor. Correcto, exactamente. Y así se manifestó la gente con su voto, y así será de aquí en adelante siempre. Pero, ¿a quién le creo? Lo pregunto así, sin anestesia, porque resulta que uno escucha a Nicolás Izaguirre hoy día diciendo, no, aquí no estaban mal hechas las cosas. Mira, acá resulta que me hubieran dejado un año más y estaríamos increíbles. Además de eso, no es solamente el gobierno, sino que vienen importantes representantes de organismos como la OCDE y dicen, oiga, ojo que las reformas estaban bien en su norte, el alza de impuestos está bien encaminada. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué nos quedamos? A ver, yo creo que efectivamente la información, Gonzalo, es que la agregando. Tenemos varios elementos que componen este saco de gato al final que se arma. Obviamente tenemos que aquí hay un nivel de certeza, o sea, estamos hablando también frente a las elecciones presidenciales que se efectuaron en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Hablábamos de una persona que habló, inclusive un candidato, el senador Guillet, de meter la mano, ¿no es cierto?, a los empresarios. Bueno, esos son elementos que de alguna manera frenan las confianzas. En ese caso se merman las confianzas. Yo creo, y yo soy un partidario de la reforma, yo creo que la reforma era necesaria, pero yo estaba de acuerdo en las reformas, pero no en la forma en cual se implementaron, también como decía nuestro Andrés Velasco. Esto a lo mejor debería ser un poco más paulatino, haber hecho participar mucho más actores dentro de la economía, como las pymes, como las regiones. En este caso no hay ningún guiño a regiones, ningún guiño efectivamente a las pymes, en términos de a lo mejor unos beneficios tributarios para poderla reactivar. O sea, hay varios factores que de alguna manera pasaron como muy por encima, y ahí de alguna manera se echan de menos. Pero en este caso, lamentablemente creo que estábamos casi en un sistema binario. Teníamos un candidato que prácticamente hablaba de meter las manos al empresariado, y que por primera vez de verdad paguen impuestos, ¿no es cierto?, y que profundizar reformas. Por otro lado teníamos otro candidato que hablaba, ¿no es cierto?, de reactivar, y que el bienestar social se basa en el crecimiento. Con el crecimiento tengo bienestar social, y con el bienestar social puedo repartir. Un poquitito era el discurso. Pero sin perjuicio, claramente puede ser atendible ese factor que tú describes, que fue la supuesta desconfianza que habría generado las propuestas de Alejandro Guillet o estas declaraciones. Pero eso es un tema de elección. Pero en las cifras, la inversión en el país había caído mucho antes. Claro. La confianza había descendido. Entonces, ¿a qué responde? ¿A las reformas que la OCDE encuentra que estaban bien? ¿A las reformas que al final, según Izaguirre, las cifras actuales dan cuenta de que era todo esto más bien un fenómeno de la economía internacional? Lo que pasa es que cuando, como también me lo comentaba Patricia, cuando empezamos a tomar las cifras globales, nos damos cuenta que el crecimiento del mundo fue superior, que el crecimiento de la región fue superior. Entonces, ¿a qué elementos externos le podemos echar la culpa en esos elementos? Podemos hablar, a lo mejor, ¿no es cierto?, que tuvimos un ciclo bastante bajo de peso del cobre, sería una variable exógena, pero en general también hay cosas que son autoinducidas. Yo creo que es a lo que voy yo con este juicio, Gonzalo, creo que
hacer una mirada simplista, simplemente el hecho de echarle la culpa al exterior. Yo creo que también hay factores internos que obviamente afectaron y principalmente se afectaron las confianzas. Como también sería simplista echarle la culpa solamente a los factores internos. Exactamente. Por eso hablamos que esto es, ¿no es cierto?, un compilado de varios factores que a la larga tienden, ¿no es cierto?, a sumarse. Y en este caso creo que hoy día estamos, al contrario de lo que pasaba hace 2 años atrás, ¿no es cierto?, hoy día estamos con un periodo de bonanza, en confianza, en expectativa, en crecimiento, en tasas de comparación, un precio del cobre, ¿no es cierto?, que también ha repuntado con fuerza. Tenemos también un dólar que está con una presión, ¿no es cierto?, más bien a la baja, o muy bien contenido en la barrera o en la vecindad de los 600 pesos, que son elementos que durante, por ejemplo, un periodo de la presidenta de Chile también tuvimos una presión alcista muy sostenida en la inflación porque estábamos, entre comillas, importando inflación por el tipo de cambio que se ha ido depreciado no solamente la economía chilena, sino que del resto de la economía emergente. Entonces son varios elementos que a la larga van componiendo este escenario que hacen también tan complejo tratar de simplificarlos también en este caso. Claro, si el punto es ver ahí cuál de esos elementos tal vez es el que pesa más. Y el tema minero sin duda que incide. Si uno mira los resultados ahora, por ejemplo, de este último mes que estamos analizando, aumentó un 8,6% en el sector minero. O sea, claramente tiene un impacto relevante. Exacto, y se va a llevar, por ejemplo, en febrero un protagonismo mucho más marcado cuando tuvimos prácticamente la cupífera más importante del mundo parada, cerrada por más de 35 días y obviamente eso va a afectar importantemente el tema. Por eso lo importante es digregar el factor, hablamos, ¿no es cierto?, del factor minero y también sustraímos que las otras variables como servicio y como comercio y como la industria también fueron paulatinamente también recuperándose, que eso me habla también que este crecimiento, frente a tu pregunta, podría ser también un poco más auspicioso, que no solamente puede ser, ¿no es cierto?, un efecto solamente por los problemas de valoración del tipo del metal rojo que estábamos teniendo en Londres en enero del año pasado, sino que además se sumaba a este tema, ¿no es cierto?, la paralización. Nos damos cuenta que no solamente el tema minero, sino que son otras aristas. O sea, vamos a tener que esperar un par de IMASEC para tener la película limpia. Sí, de comparaciones que han sido de una u otra manera trastocadas por efectos de lo que pasó en Escondida, que sin duda marcó... Exacto, o sea, obviamente vamos a tener entre comillas, ¿no es cierto?, un IPC bastante pichicateado por este factor, ¿no es cierto?, Escondida, en donde la tasa de comparación, ¿no es cierto?, pasamos de un IMASEC negativo el mes de febrero del 2017 a uno fuertemente positivo, porque como les digo, la tasa comparativa de un año con el otro son bastante grandes. ¿Cómo se viene la mano en el sentido de cuándo nosotros vamos a poder notar de manera seria el cambio de políticas del nuevo gobierno en términos de tiempo? Porque a ver, muchos dicen, oye, tiene suerte Piñera, va a empezar con un IMASEC del 5 y tanto. Va a empezar. Ya conocimos que hay factores que explican que la base de comparación, o sea, por eso es que hablamos de un par de IMASEC más. Exacto. Para que todo se sincere. Y vamos a tener además muy buen IMASEC, porque hay que recordar también que durante el año 2017 tuvimos IMASEC muy plano. Claro. Entonces, vamos a tener, por eso digo yo, hablar de un crecimiento de un 4%, un 3,5% en Chile no es ninguna locura hoy día. Haciendo lo que nos gusta mucho a los economistas, hablar de este ceteris paribus, o sea, manteniendo todas las variables constantes, deberíamos hablar fácilmente de un crecimiento de un 3,5, un 4% por estos factores, factor minero, factor cambiario, que ¿no es cierto?, están haciendo que este tema ande muy bien. Y efectivamente sí, en este caso tenemos que decir que efectivamente el presidente Piñera está entrando en un ciclo en donde está una comparación muy mala y con un peso de cobre bastante superior de lo que le pasó, el peso que le pasó, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo a la ministra, o sea, a la presidenta Bachelet. Sí, y considerando ahí lo relevante que es precisamente el precio del cobre, ¿cuál es la proyección que se hace para este 2018? Estamos hablando que inclusive algunos analistas hablan que inclusive el peso del cobre se va a mantener más bien en torno a los $3,20, más que a los $3,10. Estamos hablando de una economía china que también, si bien había desacelerado su crecimiento, terminó con un 2017 bastante bueno. Tenemos el resto de la economía del mundo, como Estados Unidos, también creciendo ¿no es cierto?, muy buenos ritmos. Tenemos la economía europea también creciendo a paso muy sólido. Entonces, todo augura que, por ejemplo, la demanda del metal rojo va a ser bastante potente en este periodo. Entonces, deberíamos también tener mejoras y hablar efectivamente de un crecimiento en torno a un 4, un 5% este año no es nada descabellado. Y, ¿no es cierto?, se le entrega este aliño adicional, este espacio especial que además estamos con bases de comparativas bastante malas. En situaciones internacionales hay que estar atentos en términos económicos, porque hubo mucha preocupación hasta ayer, incluso con reacciones en las bolsas, respecto a las medidas de protección de Donald Trump, sobre todo en materia de hierro, ¿verdad? Y un castigo de un 25% de impuestos a este tipo de importaciones. Y se
preveía incluso que pudiera haber una guerra comercial, que entre los chinos, ¿verdad?, y Estados Unidos empezaran a jugar ahí con las tasas impositivas. Yo creo que el presidente Trump también es una persona que es un hombre de negocios, sabe la importancia también y los efectos colaterales que tienen estos frenos. Entonces, yo creo que son más bien declaraciones más bien populistas, dedicadas, ¿no es cierto?, al espíritu nacionalista norteamericano, que directamente ha generado una guerra comercial. A la larga, frente a una guerra comercial, no gana nadie. Además, yo creo que hay un detrimento económico de China, de Estados Unidos y la zona europea, de todas las bolsas. y como consecuencia de toda la otra economía emergente, que somos dependientes de esos buenos indicadores de la economía más potente, también nos generaría un efecto negativo. Por ende, a lo que tenemos que tener hoy día cuidado, yo creo que hay que ver el ajuste de las bolsas. Yo creo que las bolsas han tenido un muy buen rendimiento durante salvo la nuestra, este año. que este año han dado ahí nomás. Exacto. Con los fondos de pensiones recibiendo el impacto del tuvo un año también, pero todavía estamos también muy arriba en términos el año pasado fue extraordinariamente bueno, y lo mismo también está pasando en el mercado americano. Por ende, estos dos factores hay que tener mucho cuidado y también mucha antelación, porque también a lo mejor hay renta o las rentas más tradicionales, las tasas de interés también deberían tener algún tipo de toque en ese caso, y también podrían afectar el crecimiento mundial. Pero en general se ven, ¿no es cierto?, mares calmos para navegar en términos económicos durante el año 2018. Que así sea. Ojalá. Eso nos afecta a todos de forma positiva. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Gracias a ustedes.